Los primeros inmigrantes llegaron a la Ensenada de Barragán a fines del siglo XIX. En aquella época no era difícil identificar a la gente y a sus nacionalidades, porque cada uno tenía una determinada ocupación, como era el caso de los italianos. Ellos eran zapateros, albañiles, verduleros, lancheros, pescadores y tacheros. Llegaban con muy pocas cosas. En sus valijas traían algo de ropa y herramientas, pero por sobre todo una gran capacidad de trabajo. Era muy importante también conseguir un lugar donde vivir, y si bien las casas al principio eran muy humildes, trataron de ir progresando poco a poco. Al comienzo las construyeron de madera o madera y zinc, en barrios con calles de tierra. Algunas tenían adoquines, veredas inaccesibles en casi todos los casos, y las calzadas siempre estaban transitadas por carros y caballos. Uno de los testigos de esta historia es la Sociedad Obrera Italiana de Socorros Mutuos, un edificio que aún guarda los ecos de las vivencias tristes y alegres de aquellos hombres y mujeres. La casa, ubicada en calle La Merced, a la altura del 211, a la que vamos a ingresar para conocer qué sobrevive de esos italianos soñadores que fundaron esta institución para garantizarse salud, medicamentos, acceso a la educación y hasta una parcela en lo que sería su morada final, en el cementerio. Este inmenso salón sobrevive a aquel 1 de marzo de 1891, cuando un grupo de 62 italianos se unieron para constituir la Sociedad Obrera Italiana de Socorros Mutuos. Su primer presidente fue José Bertoni. Él estuvo desde el comienzo hasta el año 1901. Pero hoy vamos a hablar con Franco Torchia, actual presidente de la institución. El puerto tiene unos años más que la sociedad italiana. Vinieron una camada de italianos que llegaron a Ensenada, al puerto de Ensenada. ¿Cómo llegaron? No sé, venían con barco a vela, toda esa cosa. Hay una historia un poco confusa, de los cuales formaron un barrio campamento, ahí empezaron a construir el puerto. Por eso que el barrio campamento eran todos italianos que trabajaron construyendo el puerto Pala. Esta misma caureada de italianos, que está hablando de 1880, una cosa así, fueron los que después fundaron la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo. Trabajo y tierra eran las principales preocupaciones de todos los italianos y por eso la mayoría vino a Ensenada, donde podrían reunir las dos cosas. Allí el gobierno había cedido parcelas ubicadas entre el Canal Oeste y los depósitos portuarios a los ingenieros Erici y Lavalle. Era el pago que recibían por la construcción del puerto. Lavalle comenzó así a alquilar las tierras a los italianos y estos empezaron a construir sus viviendas formando el barrio Campamento o la Piccola Italia, como se la conocía entonces. Lo que hicieron los italianos acá en La Plata es como hicieron en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados. Formaban su propia obra social, su escuela, su hospital y panteón en el cementerio. El caso de Ensenada en el periodo del 30, 40, a comienzo del siglo XX, llegó a tener 8.000 socios mutualistas. O sea que la comunidad de Ensenada tenía la obra social que tenían el panteón y el hospital italiano.
La persona que vivió esta odisea de la inmigración, sobre todo en el caso mío que era chico, vale la pena ir a ver ese lugar con tanto recuerdo que encierra, donde los emigrantes europeos llegaban y paraban en ese lugar hasta que encontraban algún paisano que ya estaba acá, entonces se iban distribuyendo por la Argentina. Muchos agarraron Córdoba, Misiones, en distintos lugares, pero era la parada obligada, los tipos que venían solos, hasta que se orientaban un poco, ahí después rompían por distintos lugares del país. Actualmente están, muchos no están más, hablando de la Segunda Guerra Mundial. El que tenía más de 20 años, hoy es una persona arriba de 85 años. En Italia, del año 1947 hasta el año 1953, salieron 7 millones de italianos. Llámese Australia, llámese Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela fueron muchos también, de los cuales en el periodo del 60, prácticamente el 80% de los italianos que eran del norte volvieron a Italia de nuevo. Lo que quedó prácticamente un porcentaje, un 90%, es la gente que vivía de Roma para abajo. O sea, la gente del sur quedó en estos distintos lugares del mundo, quedó. Ahí se asentaron, formaron familia y esto es la historia de vida. De la mayoría del sur quedaron todos. Albañiles, pero aparte hubo otras personas, como era todo por hacer acá, con más carácter, con más voluntad, tomaron distintas oficios. Era un momento que sobraba el trabajo, abundancia de trabajo. Mi padre murió con la cuchara en la mano. Yo estaba rodeado de que mi hermano, el segundo, era albañil, maestro mayor de obra, y mi hermano más grande era el sastre de Ensenada. En Ensenada había 2 sastres, los 2 italianos, de los cuales uno era mi hermano, que vivía frente a Bombero, fue sastre hasta el día que vivió. En esa época se usaban todos los sacos a medida, el traje a medida no había, o sea que todos se vestían con traje a medida. Hoy todavía yo sigo siendo el hermano Rafael en Ensenada, porque era un tipo más popular que era en Ensenada, por la actividad que desarrollaba él. Por suerte, volviendo a nuestro plato típico, todavía tengo 2 chicas. Espero que ustedes le hicieron una nota, que sigan haciendo los tallarines caseros, que es todo un tema. Ahora la que estaba enferma hace 2 meses atrás se me está recuperando ya, así que ya tenemos el equipo de nuevo, porque la última tanda la hizo esa señora sola, canta con un trepié, de la cual le costó pobre, pero lo hizo. Y es un clásico ya, es el fideo. A veces me preguntan, venían a comer a Ensenada, ¿y qué podemos hacer nosotros? Fideo. Hacemos la fideo, el amigo que canta hace el tuco, la boloñesa. Es un poco, y tratamos de que la música siempre sea italiana. Nel 47, il 19 di novembre del 1947 sono arrivato a Ensenada con pomodoro e qualcosa come di carne piccata per fare la bolognese e poi tutte le spezie, cipolle, aglio e anche un po' di origano. Quello era più bello. E alla carne mettergli vino Oporto, el abuelo. Y un po' caro, pero ayuda. Y bueno, empezamos de mi familia, mis hermanas, mi mamá, todo
La familia amasaba, hacíamos pan, hacíamos de todo en casa. Yo soy del pueblo de Pátrica, en la provincia de Frosinone, soy en la Cial, cerca de Roma. Yo tenía 21 años cuando vine. Sí, ahora para la sociedad italiana, hace unos cuantos años. Empecé sola, después estaba una amiga que me ayudaba. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no. Ehi amici, allegria! Tarantella, 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 sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Ehi adesso, forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E Carcamano, andiamo insieme. Estar tan lejos y tener la necesidad de seguir adelante. Era algo muy, pero muy difícil. Ellos extrañaban los amigos, las familias, sus cosas. Pero encontraron la fórmula para mitigar tantas angustias. Y fue reuniéndose en grandes comidas y en espacios donde podían ver cine, escuchar la música de su tierra o compartir las cartas que les llegaban. Dove si mangia? Dove si balla bene? E Giuliana, dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta! Ciao! La Sociedad Italiana de Ensenada, abajo, donde ustedes habrán visto, formó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, fundado por los mismos integrantes de la Sociedad Italiana, 6 años después. Bueno, ahí se hace una escritura y se hace un condominio. Bomberos funcionaban abajo, con sus carros, a caballo, todas esas cosas, y la sociedad funcionaba arriba, como salón. Se llamaba el Salón Unión, ¿no? En su momento, de lo cual funcionaba el cine mudo con el pianista, que todavía hay libros con la historia, toda esa cosa. Las películas eran todas mudas y acompañaban con la música del pianista. Y los bomberos vendrían a ser como hay una hermandad con bomberos a través del tiempo, sigue siendo una parte de la sociedad bombero. En el año 70 y algo, se escritura queda todo el nombre de la sociedad italiana y Bomberos ya se había hecho su propia sede en la calle San Martín, donde funciona actualmente. Ahí la historia verídica, que no es un cuento, que tiraban, salían con la caldera, la manguera toda para los incendios. En ese momento el 90% de la casa de Ensenada eran todas de madera y chapa, así que abundaban los incendios. Y los 2 primeros caballos blancos, fueron enterrados ahí donde están los adoquines. Es parte de la historia que están ahí. O sea que se hacía actividad de teatros, todo en base a la cultura italiana. O sea que fue durante tiempo, era primero que aparte funcionaba como cine, era lo único que había en Ensenada. Que dice que todavía el que manejaba toda la entrada, todo,
cuando bajaban afuera todos a fumar, se bajaba con una campanilla, así que terminaba el intervalo, que continuaba la película. Yo estuve 15 días llorando cuando llegamos acá. Riago, yo tenía 11 años, jugaba al fútbol, era la pasión, jugábamos con pelota de trapo, en ese momento lo hacíamos con media. Y todos mis amigos. Entonces, cuando llega el día de partir, había que un micro que estaba ahí, no me acuerdo con qué veníamos, un micro que nos llevó a la ciudad. Y mi mamá me corría por todo el pueblo porque yo no quería irme de ahí, el lugar, estaban mis amigos. Nosotros vivíamos en un pueblo de montaña, yo no conocía el mar. Mi madre nunca había salido del pueblo, nosotros fuimos la última tanda de la familia que salimos. Por eso digo, nosotros éramos 5 hijos, de los 4 varones y una mujer. Entonces fue duro. Y acá después tenía miedo, salía a la puerta el primer tiempo, ese complejo de susto, de miedo, hasta que uno se fue incorporando, digamos, ya se fue viviendo, después fue un apasionado del fútbol. Hace pocos días atrás se cumplieron 63 años de mi llegada a Ensenada con 11 años de edad. Fue un día de lluvia terrible. Fueron mis padres, mi padre y mis 2 hermanos a esperarnos en el puerto, donde estaba el hotel de migrantes. Pues yo llegué un viernes a la Argentina y mis 2 hermanos, viernes a la noche, el domingo me llevaron a ver Estudiantes y River. Ellos ya eran de Estudiantes, y bueno. Y así fuimos siendo toda la familia de estudiantes, venimos cambiando. Mi padre ya vivía en la calle 25 de Mayo, entre México y Don Bosco, por supuesto, toda calle de tierras, histórico, que venía todavía el lechero a la puerta con el carro, el panadero, pero era un volver a empezar una vida. Empecé la escuela secundaria, la primaria, terminé la primaria de noche, 5º y 6º. Estaba haciendo 4º grado, después fui a lo industrial y después hice actividad y fui a escuelas terciarias donde saqué el título de motores diésel, de los cuales después en el año 57 me embarqué ya en la Marina Mercante como auxiliar de máquina, de los cuales transcurrí 37 años de mi vida estando embarcado. Yo mi actividad, estar embarcado, me significó perder un montón de dinero a la vida. Porque yo siendo natural italiano, tenía que haber tomado la ciudadanía como la tomaron miles de personas con justa razón. Tomando la ciudadanía, acceso al trabajo y en el lugar que estaba. Yo un poco idealista, así como llamarlo. Dije, nací italiano, muero italiano, por más que mi vida sea acá. Y ya quiero este lugar, mi vida es acá. Es la realidad que debe pasar a todos, pienso. A veces los primos míos que quedan ahí me dicen, algunos viven en Roma, digo, me voy ahí a Montalto, pero ¿qué vas a hacer en lugar de 4 casas? No me puede entender el tipo ahí. Y yo me quedo una semana siempre ahí. En la medida que puedo me quedo. Pero no me entienden ellos porque ellos, claro, están ahí y no les importa que nacieron ahí, pero a mí sí. Porque pienso que siempre es la última vez que lo veo. Mi mancherai se te ne vai, mi mancherà la tua serenità, le tue parole come canzoni al vento, e l'amore che ora porti via.
mancherai se te ne vai. Ora e per sempre non so come vivere, e l'allegria, amica mia, va via con te. Mi mancherai, perché vai via, perché l'amore in te si è spento, perché non cambierà niente, lo so, e dentro sento te. Mi mancherai, perché vai via, perché l'amore in te si è spento, perché. En la historia de Franco Torquia está reflejada la de miles de hombres y mujeres que pusieron su pie en esta tierra para fecundarla con su trabajo. En sus ojos aún podemos encontrar aquella mirada soñadora, en la que hacer su destino era nada más ni nada menos que hacer la América. Dei nostri giorni e notti insieme noi, i tuoi sorrisi quando si fa buio, la tua ingenuità, America! Bambina,